Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Esteban Miracaballos, quien es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia y del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, especializado en el descubrimiento y la conquista de América, autor de varios libros como Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, el descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo, o Francisco de Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú. Y bueno, Francisco de Pizarro, invasor o padre fundador. Recientemente Esteban Miracaballos ha sacado una muy oportuna reedición en pasta blanda de esta biografía de Francisco de Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú, coincidiendo con los 490 aniversario de la fundación de la ciudad de Lima por Francisco de Pizarro y con la vuelta de su escultura ecuestre al centro de la ciudad. De todo ello y mucho más, pues estaremos charlando el día de hoy con el historiador sevillano. Así que sin más, bienvenido por cuarta vez a su casa, don Esteban, a Venezuela Provincial. Un placer estar aquí otra vez en tu canal, que bueno, en el que siempre estoy muy a gusto. Y nosotros, pues un placer siempre contar con sus luces, don Esteban. Y bueno, como sabemos, Francisco de Pizarro últimamente ha estado en boga de nuevo debido a la polémica surgida en la ciudad de Lima en torno a la vuelta de su escultura ecuestre del centro de la ciudad. Hay mucho mito que rodea a esta estatua. Por ejemplo, algunos señalan que representa a Hernán Cortés y no a Pizarro, o que hay tres estatuas iguales, entre ellas la que se encuentra en la ciudad de Trujillo, en Extremadura. ¿Qué nos puede decir al respecto de toda esta polémica, don Esteban? Bueno, sí, en relación al monumento, la verdad que se escuchan bastantes cosas, incluso por parte de muchos peruanos, ¿no? Como que la escultura no representa realmente a Francisco Pizarro, sino que representa a Hernán Cortés. Algo que es totalmente falso, porque es que además el autor, Charles Rumsey, era un gran admirador de Francisco Pizarro y lo dijo públicamente por activa y por pasiva. O sea que era un gran admirador y hizo nada más y nada menos que tres moldes de la escultura de Francisco Pizarro. Otro de los mitos es ese. Bueno, en primer que se dice que hay tres estatuas iguales. No pueden ser iguales. Es verdad que son bastante similares, pero no pueden ser iguales porque todo el que sabe un poco de arte sabe que estas esculturas de bronce, salvo que sean de muy pequeñito tamaño, son fundiciones en hueco. Y las fundiciones en hueco se hacen con un molde de barro y el molde de barro queda dentro, cuando se funde, queda dentro del propio, de la propia fundición, con lo cual evidentemente no se pueden sacar más de una reproducción del mismo molde. Son tres moldes diferentes y de hecho la que se conserva en su ciudad natal del autor, en Búfalo, es bastante más pequeñita, es de unos 80 metros de altura, bastante más pequeña. Sí que son del mismo porte y tamaño, tanto la que está desde 1929 en Trujillo como la que está desde 1935 en Lima, que pesan 5,8 toneladas, que realmente, bueno, ya siendo en huecos son muy pesadas, macizas serían verdaderamente inamovibles, ¿no? O sea, es impensable que fueran fundiciones en hueco, digamos a la cera perdida, fundiciones macizas, ¿no? Por lo tanto, son en hueco. Y por tanto ya digo que son muy parecidas, pero no exactamente iguales, porque el autor tuvo que hacer tres moldes diferentes para fundir cada una de las tres esculturas. Sí, bueno, de hecho, si usted ve la estatua ecuestre de Pizarro en la ciudad de Trujillo, en Extremadura, y la compara con la de Lima, no son exactamente iguales, ¿no? No son exactamente iguales y aparte, bueno, a mí me sorprendió cuando la vi en el Parque de la Muralla. Bueno, por ver si queréis, si quieres, podemos hablar de los traslados que ha sufrido, ¿no? Que se establece en 1935 delante de la propia catedral, en la Plaza de Armas de Lima. Después, en el 55, se traslada a la Plaza Pizarro, que estaba en una esquina del Palacio de Gobierno. Después, en 2003, Luis Castañeda se la llevó al Parque de la Muralla, estaba allí como tirada, y yo la vi allí, daba una sensación, la verdad que tremenda, como de abandono, ¿no? Sin pedestal, llena de tierra, un poco ahí tirada, y ahora Rafael López Aliaga, el alcalde nuevo de Lima, ha decidido traérsela al centro, al pasaje de Santa Rosa, que está mucho mejor, pero incluso me llamó la atención la escultura que la tienen pintada de negro o de oscuro, ¿no? Cuando lo normal es que los bronces no se pinten, ¿no? Pero es verdad que esa
aparte de ligeros matices diferentes en la fundición, está como pintada. O yo me pareció así cuando la vi en el Parque de la Muralla y me fotografié con ella, ¿no? Que estaba como pintada, no estaba en color del bronce, que es lo normal en este tipo de esculturas, ¿no? Por lo demás, se ha dicho que no representa a Pizarro. Bueno, es verdad que está muy idealizada. La vio Mariano Benlliure, el famoso escultor español, y dijo que era una fundición extraordinaria cuando se puso, por ejemplo, la de Trujillo en 1929. Sí es cierto que está un poquito idealizada, es imponente, es impresionante la escultura, es verdad que está idealizada. Ni llevaba Francisco Pizarro ese yelmo, ni montaba ese caballo tan robusto, que eran caballos andaluces pequeños, ni tenía esos estribos, eran estribos cortos porque ellos montaban a la jineta. Todo eso es verdad. Es un poco idealización del propio autor, pero eso no significa que no sea Francisco Pizarro, que no sea una excelente fundición y que no sea una obra verdaderamente imponente, que yo creo que Lima va a ganar mucho con esa estatua en el centro, ¿no? Que muchos, yo mismo estoy deseando volver a Lima ya para ir a verla en persona, ¿no? Bueno, que yo creo que es un valor para Lima. Ahora, si quieres, entramos en el tema de la justificación, si debe o no debe estar en el centro de Lima, etcétera, etcétera, porque es que se Sí. escuchan cosas verdaderamente absurdas, ¿no? Sí, es interesante porque el regreso de esta estatua al centro de Lima ha generado pues controversia. Algunos grupos indigenistas protestaron el día de su reubicación, que por cierto estaba presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Incluso las autoridades del Ayuntamiento de Lima tuvieron que inventarse de poner al frente una piedra que representa el último curaca de Lima, que es la supuesta piedra basal andina, para tranquilizar un poco a los indigenistas. Los indigenistas gritaban Pizarro genocida al ritmo de los tambores. Esto nos lleva a la interrogante de ¿es Pizarro un invasor, un genocida, don Esteban? Bueno, estamos otra vez en las mismas siempre, ¿no? Yo después me he informado de quién es el alcalde y es verdad que es un alcalde vinculado a la derecha, pero a mí me da igual, ni lo pensé en su momento y me da igual qué ideología política tenga el alcalde. Me parece una buena decisión trasladarla al centro, porque además, bueno, si la ponen en Cusco lo puedo entender, pero es que Lima la fundó Francisco Pizarro, una ciudad fundada por Francisco Pizarro, pero no solamente Lima, si nos ponemos así, y Perú. O sea que lo que me extraña es que no haya salido nadie diciendo que le cambiemos el nombre al Perú y le pongamos el Tahuantinsuyo, porque como bien sabéis, Perú no es una palabra andina. Si quieres entramos en eso. O sea que fue realmente Pascual de Andagoya cuando va en el año 22 a la frontera por encima del Golfo de San Miguel entre Panamá y el norte de Colombia, ahí había una zona que le llamaban Virú. Y cuando llegan el 23, alguien anotó, entre el oro que traían, anotó que se había traído oro del Perú. En vez de Virú, colocó ya Perú. Y después cuando llega Francisco Pizarro empieza a hablar de Perú, pero llega Francisco Pizarro al Perú que nunca se había denominado así. O sea que es un término que no es andino ni tiene nada que ver con el Perú actual. Bueno, que lo raro es que no haya salido todavía los indigenistas para decir Pizarro fuera genocida y cambiemos el nombre del Perú y pongámosle Tahuantinsuyo, porque realmente no tiene nada que ver. Y bueno, y volviendo otra vez al tema de Pizarro, Pizarro fue un fundador, cuando habla invasor. Bueno, yo no sé si se puede utilizar la palabra invasor, pudo ser invasor el primer año de la entrada, pero en el momento que tú empiezas a fundar ciudades, a levantar infraestructuras, a dar sitio para catedrales, para iglesias, te conviertes en un conquistador, ¿no? O en un colonizador. Por tanto, yo creo que, bueno, que Pizarro fue lo que fue y fundó la ciudad de Lima. Y realmente lo que es Perú es heredero quizás no fundador del Perú Francisco Pizarro, pero sí que se crea después de Pizarro porque es fruto de la fusión de lo indígena con lo hispánico, con los aportes posteriores que llegaron también de africanos y de asiáticos, ¿no? Por tanto, Perú es fruto de toda esa fusión y no se puede ocultar que Lima es lo que es por Francisco Pizarro y por tanto se merece estar el fundador de Lima, pues en la plaza de Lima o en el centro de Lima, como está actualmente después de la decisión del alcalde Rafael López Aliaga. Y dice la gente, bueno, pero es que aquello era originalmente de Taulichusco, del curaca Taulichusco. Oye, pues el curaca Taulichusco pactó con Francisco Pizarro y rompió con los incas y fue amigo de Pizarro todo el tiempo. O sea, se hizo un gran pacto de amistad entre Pizarro y Taulichusco. Pues justo es que estén los dos. Taulichusco porque aquel terreno, aquel territorio era de él, del curaca del Valle de Rimac, y también Francisco Pizarro, que es el fundador de la ciudad de Lima. Y a mí me parece muy importante, yo creo que es importante para una sociedad reconciliarse con su pasado.
porque los peruanos tienen este famoso lamento andino porque de alguna forma interpretan que ellos son descendientes de los incas, de los antiguos pueblos primitivos, primigenios, y que Francisco Pizarro es un invasor y creó un paréntesis invasor en su trayectoria civilizatoria que duró 3 siglos, ¿no? Y yo creo que las cosas no son así. Eso es una situación forzada que no se corresponde con la realidad. Como yo, por ejemplo, soy andaluz y para mí pues la invasión de los romanos o de Abderramán III como califa de Córdoba no es ninguna invasión, forma parte de mi pasado irrenunciable. Yo como andaluz soy heredero de todo eso, del mundo romano, y no renuncio al mundo musulmán, ¿no? Ni a mi pasado tartesio, ni me lamento el lamento tartesio porque terminan desapareciendo, ¿no? Pues en mi bagaje como andaluz, pues está el mundo tartesio, está el mundo hispano-romano y está el mundo islámico, ¿no? Todo eso forma parte de la riqueza mía como andaluz y como español. Y a Perú le pasa igual, no pueden renunciar a ese pasado que tienen y a esa peruanidad que es fruto de la fusión de lo prehispánico y de lo hispánico. Y por tanto, bueno, yo creo que es una visión equivocada esto de que Pizarro fue un invasor, esto de que no debería estar. No, forma parte de la historia del Perú y cuanto antes lo asumamos, pues mucho mejor. Y yo creo que no sé, un país no puede ser grande hasta que no asume su propia historia, su propio pasado, ¿no? Y se crea un concepto de unidad de todos los peruanos en torno a su historia, al brillante pasado que tenían del mundo incaico, del mundo prehispánico y también del hispánico, ¿no? Usted habla de fusión y es interesante porque se suele ocultar que Francisco Pizarro se casó con una hermana de Atahualpa, la princesa inca Quispecisa, que juntaron su sangre y producto de esa unión, pues nació Francisca Pizarro Yupanqui, quien curiosamente vivió una vida acomodada en España, incluso en la ciudad de Trujillo, en el Palacio de la Conquista hay una escultura de ella, el lugar donde vivió, ¿no? Curiosamente este dato es muy desconocido en el Perú, cree que es aposta. Claro, ¿no? De alguna forma, Francisco Pizarro comienza el mestizaje en el Perú. Él no, además, él ama aquello. Él nunca, en ningún momento, Francisco Pizarro piensa en volver. Él decide que va a ser su hermano, el primogénito de Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro, el que vuelva a España para representar a la familia en España bueno, para ostentar ese apellido y esa ganancia de prestigio en España. Él siempre quiso quedarse allí bueno, no se casó porque no se llega a casar, pero bueno, mantiene relaciones con dos mujeres indígenas, primero con Inés Huayla y después con Angelina Yupanqui, y los hijos, los 4 hijos que tuvo, 2 con una y 2 con otra, con mujeres indígenas, y su bien más preciado fue su hija Francisca Pizarro Yupanqui, que fue a fin de cuentas heredera de su patrimonio, y que es fruto de esa fusión precisamente. Francisca Pizarro Yupanqui, como se ha escrito recientemente una novela, pasa a ser un poco como la primera mestiza, que no fue realmente la primera mestiza, pero sí que simboliza el primer mestizaje del Perú, ¿no? Y es el punto de partida del Perú mestizo que hoy queremos todos, ¿no? Donde más del 40% de la población peruana es mestiza, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí está su pasado, ¿no? En ese Francisco Pizarro, y yo creo que es irrenunciable. Yo digo que es irrenunciable Francisco Pizarro, pero también lo digo de los incas, ¿y por qué no? Y de los incas, ¿no? Y de los chimúes, y de los lambayeques, y de los cañaris, ¿no? Todo eso forma parte de la historia del Perú. Y me parece bien que esté la escultura de Pizarro y que esté también el monumento a Taulichusco o que esté el monumento yo qué sé, a Huayna Capa, si se lo quieren poner. O sea, pero todo eso forma parte del bagaje de lo que es la rica y variada cultura peruana. Como hemos señalado, don Esteban recientemente se ha reeditado su libro Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú. Y hay mitos que rodean la vida de Pizarro, como esa imagen de que era un simple criador de cerdos, analfabeta. ¿Era Pizarro un personaje tan brusco como se le pinta? Bueno, eso es otro de los mitos que ha rodeado al personaje. Bueno, la verdad es que los peruanos, y eso es muy hispánico también, son muy dados a colocar apodos. Allí Pizarro es el chanchero, el cuidador de cerdo, el chanchero. Pero es que al alcalde, Rafael López Aliaga, es conocido popularmente como Porky, o sea que no es exclusivo solamente de Pizarro. O sea, los peruanos son muy dados a poner apodos, y que es una tradición eminentemente hispánica, ¿no? Muy hispánica, ¿no? Efectivamente, lo del el Cortés, el Pizarro porquero,
procede de un mito que lanzan los propios cortesianos, porque bueno, es curioso cómo Hernán Cortés le sobrevive a Francisco Pizarro, el sobrino le sobrevive al tío varios años y se da cuenta que Francisco Pizarro ha conquistado un imperio mucho más grande con la mitad de hombres, ¿no? 4 veces más grande con la mitad de hombres de los que dispuso él. Y la idea un poco del porquerizo, del porquero, del cuidador de cerdo, parte de Francisco López de Gómara, que es un poco así como el biógrafo oficial de Hernán Cortés del entorno cortesiano, de donde se lanza ese bulo que sorprendentemente se ha perpetuado hasta el siglo XXI. Todavía hay gente que sigue pensando eso, cuando Francisco Pizarro pertenecía a una familia linajuda de Trujillo, que tenían 2 casas blasonadas, había varios, bueno, incluso había 2 Francisco Pizarro coetáneos en el tiempo en la propia Trujillo, pero todos ellos eran de sangre hidalga, ¿no? No que fueran tampoco de una alta nobleza, pero sí que eran hidalgos, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que Francisco Pizarro fue reconocido como un Pizarro desde siempre, aunque era ilegítimo, fue reconocido como Pizarro, llevó el apellido Pizarro siempre. Y tenía trato, por ejemplo, con su abuelo, con Hernando Alonso Pizarro, tenía bastante trato que lo recogen las crónicas, ¿no? Por tanto, fue reconocido como un Pizarro desde un primer momento, y la bastardía, el hecho de ser ilegítimo, no significaba absolutamente nada en la España de aquel tiempo, cuando si la familia lo reconocía, como es el caso de Francisco Pizarro, que siempre ostentó el apellido Pizarro, ¿no? Por tanto, fue un hidalgo trujillano, y todo eso del cuidador de cerdos es un mito que se ha creado en torno a su persona. Lo sorprendente es que mitos lanzados en el siglo XVI perduren 5 siglos después. Increíble el daño que pueden hacer los bulos y los mitos que se levantan sobre determinadas personas, en este caso sobre Francisco Pizarro. Es interesante porque este mito es lanzado por los seguidores de Cortés, pero tradicionalmente se ha considerado que ambos eran primos, ¿no? Aunque en realidad su parentesco creo que era de tío y sobrino, ¿no es así? Sí, históricamente, incluso así viene en la Wikipedia, parecía que eran primos, ¿no? Pero exactamente eran tío y sobrino, porque yo he hecho la comparación genealógica de las dos, he hecho la genealogía de las dos familias, y eran tío. Francisco Pizarro era tío de Hernando Pizarro, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, pese al parentesco, pues tuvieron esa rivalidad, fundamentalmente porque Hernán Cortés era un político, le sobrevivió y se encargó de crear su propio mito, ¿no? Y pensó desde un primer momento que Francisco Pizarro era un rival peligroso para crear ese gran mito de Cortés. No solamente lo del Pizarro cuidador de cerdos, también lanzaron la idea, que parte del mundo cortesiano, de que Francisco Pizarro era un imitador de las tácticas de combate de Hernán Cortés y lo suyo, cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Y que se inspiró en La Noche Triste, que se inspiró en Otumba. Absolutamente falso. Eso es una visión cortesiana que es falsa, entre otras cosas porque Francisco Pizarro era un militar, y además Cortés era un político, no tenía experiencia militar ninguna, ni teórica ni práctica, más allá de la conquista. En 1519 a 1521, Francisco Pizarro no. Francisco Pizarro está combatiendo de toda la vida, y está combatiendo en Centroamérica pues prácticamente desde 1510. Por tanto, esas mismas tácticas que emplea Hernán Cortés en 1519, 20 y 21 ya las había utilizado Francisco Pizarro en Centroamérica, que era la forma de hacer la guerra indiana. La captura del líder, el elemento sorpresas, todos son elementos que ya conocía Francisco Pizarro mucho antes de que Hernán Cortés disparase ni un solo tiro. Por tanto, todo esto ha formado parte de esa leyenda montada por todo el entorno de Hernán Cortés, otro de los grandes personajes. Yo soy un gran admirador de Francisco Pizarro, pero Hernán Cortés es otro que tiene mucha tela que cortar, y también es un personaje con muchos perfiles. Ahora, como guerrero y como militar, evidentemente era superior Francisco Pizarro. Como político, no. Lo que pasa es que ¿quién se llevó el gato al agua? Como siempre, el político. El político, Hernán Cortés, fue el que se lleva el gato al agua, y el que gana la política de la propaganda, y el que gana pues la imagen de Hernán Cortés, el gran conquistador, el adalid, y Francisco Pizarro, el analfabeto, el porquero. Ha quedado un poquito ahí a la sombra un poco de Hernán Cortés, pero por la capacidad dialéctica de Hernán Cortés y porque le sobrevivió y Sí, tuvo una visión más larga, más amplia. sí, siempre son muy comparados estos dos personajes. Inclusive, como le dije
en la entrevista que le realicé sobre Hernán Cortés, en el mismo billete de 1.000 pesetas de los años 90 aparecía uno en la parte anversa y el otro en el reverso, ¿no? Los dos personajes. Pero bueno, yéndonos un poco a su libro, nos habla de una visión de la conquista de Perú, una nueva visión. Pero cuando se habla de esa conquista, hay dos momentos cruciales que suele identificar la gente. Una es la captura de Atahualpa con tan pocos hombres y el pago de su rescate, que eran habitaciones llenas de oro, etcétera. Y el otro también, el otro momento es la alianza con el conquistador Diego de Almagro y cómo afectó esta relación a su destino. ¿Qué nos puedes hablar de estos dos hechos tan significativos de la conquista del Perú? Bueno, empezamos, si no por lo cronológicamente más antiguo, la alianza con Diego de Almagro, que todo empezó mal desde el primer momento, porque es que además, bueno, en primer lugar, cuando se establece la Compañía del Levante en 1524, ya empieza desequilibrada, porque esa misma Compañía del Levante del año 24 para explorar el sur, resulta que los beneficios los reparten a partes iguales. O sea, se reparten los beneficios a partes iguales en función a la inversión, pero juegan roles diferentes. Francisco Pizarro se juega la vida digamos, en primera línea de combate. Diego de Almagro es digamos, el complementador, el abastecedor de víveres, de hombres, y finalmente Hernando de Luque es socio capitalista, o sea que la sociedad está desequilibrada porque tienen roles muy diferentes cada uno de los tres, pero se reparten a partes iguales los beneficios, con lo cual ya empieza mal la cosa. Cuando ya llegamos a un punto de no retorno, es con las capitulaciones de Toledo de 1529. Ahí llegamos al no retorno. ¿Por qué? Bueno, Francisco Pizarro le dirá después a Diego de Almagro que lo hizo porque la reina le dijo que las bicefalias acababan mal siempre, como había acabado la de Ojeda, la de Nicuesa. O sea, que por lo visto Pizarro se escudó en eso, pero no, ahí yo creo que estuvo, le faltó tacto y fue excesivamente ambicioso. Fijaos, se quedó el Pizarro con el alguacilajo mayor, la gobernación, el adelantamiento, la capitanía general, con las principales alcaidías, y le dio una alcaidía pírrica, alcaidía de Tumbes, a Diego de Almagro, y un obispado de una ciudad casi fantasma, Tumbes, a Hernando de Luque. Con lo cual, desde ahí era un punto de no retorno, porque se había quitado el medio de un plumazo tanto a Hernando de Luque como a Diego de Almagro, ¿no? Y ahí ya, bueno, aunque se pacta mantener un poco la concordia, lo que se hace es aplazar el problema hasta que finalmente acaba de mala manera como acabó, ¿no? Primero con la ejecución de Diego de Almagro y después con el hijo de Diego de Almagro y su gente asesinando a Francisco Pizarro en su palacio el 26 de junio de 1541, ¿no? O sea que eso acabó de mala manera, ¿no? Un poco por esa bicefalia y yo creo que le faltó tacto a Francisco Pizarro y tuvo que haber solicitado más prebendas, por ejemplo, el alguacilajo mayor para él, más prebendas para Diego de Almagro, ¿no? Que evidentemente resultó extremadamente agraviado, ¿no? Porque no se quedó prácticamente sin nada, ¿no? Cuando se supone que eran socios, ¿no? Eso en cuanto a la cuestión de Almagro. Con respecto a la cuestión de Atahualpa, bueno, pues como se dice, la conquista del Perú empezó con jaque mate el 16 de noviembre de 1532. Un error brutal, un error tremendo. Bueno, no sé si error, era la táctica de combate que tenían los incas, que cometían un error de fondo salir de la ciudad. Atahualpa se salió de Cajamarca, pero no fue solamente él. Y Rumiñahui se salió de Quito y Quisquí se salió de Cusco, porque ellos concebían la guerra en campo abierto. Y claro, le dejaban las ciudades a los españoles y bueno, y después se hacían fuertes los españoles ahí y consigue tú desalojarlos de ahí. Ya después no consiguieron nunca ni recuperar Quito, ni recuperar Cajamarca, ni recuperar Cusco, ¿no? Pero tenían la idea de luchar en campo abierto y les dejó expedita la entrada en Cajamarca. Si Atahualpa llega a trincheras en Cajamarca, no la toman los españoles con 180 efectivos, ni mucho menos, ¿no? En esos primeros momentos, ¿no? Cuando todavía habían tejido grandes alianzas, ¿no? O sea que realmente fue un error de cálculo del propio Atahualpa. El segundo error fue la confianza excesiva. ¿Y qué había ahí? Había información. Que Francisco Pizarro tenía información porque sabía cómo era la forma de guerra de los indígenas, pero Atahualpa no tenía información de los españoles.
Con lo cual, hay un problema de desinformación por parte de Atahualpa, que entró confiado en Cajamarca, sin saber la que le esperaba, sin miedo, más con curiosidad que con miedo. Nunca pensó que con los efectivos que llevaba, 180 hombres en Cajamarca, le pudiesen hacer resistencia ni lo pudiesen capturar. O sea, hubo un complejo de cosas, ¿no? Abandonar la ciudad y después un exceso de confianza por parte de Atahualpa, que en este caso, a diferencia de Moctezuma, él nunca fue consciente del peligro. Él acudió a Cajamarca, ya digo, con más curiosidad que miedo y pensando seguramente pues, en capturar a los españoles y beber chicha en el cráneo vaciado de Pizarro, ¿no? Seguramente pensó en eso. Interesante porque otro de los mitos alrededor de Atahualpa es justamente su muerte, ¿no? Como hemos dicho, pues fue asesinado en el centro de la plaza de Cajamarca con la pena del garrote el 26 de julio de 1533, pero se dice que hay un mito sobre el llanto de Pizarro ante la muerte de su amigo el Inca Atahualpa. ¿Es cierto, no? Y bueno, y también se nos quedó por fuera lo del rescate del oro, ¿no? Todo esto. Y bueno, eso sí es verdad, Atahualpa para ganar tiempo ofreció lo del rescate y lo cumplió. Fluyeron desde Pachacama, desde muchos sitios del imperio, fluyó el oro hacia Cajamarca y cumplió con su parte del convenio que tenía con Francisco Pizarro. Oye, y hay que reconocerlo, yo soy admirador de Pizarro, pero la guerra se hacía así, pasaban cosas, había traiciones, era un conjunto de acciones y de omisiones y de lealtades y traiciones, y efectivamente Francisco Pizarro no cumplió con el trato. Después, bueno, pues se intenta justificar diciendo que otros lo habían decidido. Bueno, finalmente deciden ejecutar a Atahualpa, y yo lo puedo entender en la lógica del momento. Evidentemente, fue una traición y un incumplimiento de un pacto, eso por supuesto, de tantos y tantos traiciones y que ocurrían en la guerra, ¿no? Pero Francisco Pizarro, a fin de cuentas, ¿qué le pasaba? Que Atahualpa era un soberano y no se podía arriesgar a liberarlo o a embarcarlo incluso hacia España y que se entendiera con Carlos V, que podía pasar, no era la primera vez que entre soberanos se entendían entre ellos, porque a fin de cuentas se consideraban todos ellos como parientes, ¿no? Por el hecho de ser soberanos de un imperio como era el Inca, ¿no? Y simplemente, ¿qué pasó en este caso? Pues mira, Francisco Pizarro se lo quitó de encima y decidió ejecutarlo. Una auténtica decisión arbitraria, traicionera. Bueno, pues estas cosas pasaban en la guerra y lo puedo entender en el contexto de aquel tiempo, ¿no? O sea, también es verdad que se hubiera liberado a Atahualpa y a dónde iba Atahualpa. O sea, podía haber reunificado sus tropas de Quisquí, que tenía tropas sueltas por allí, y podía haber puesto en aprietos importantes a Francisco Pizarro, que es verdad que tenía muchas alianzas, tenía algunas alianzas ya por 1533, bastantes alianzas, pero bueno, también podía recabar muchos apoyos a Atahualpa, ¿no? Que a fin de cuentas Huáscar no estaba, era en esos momentos el legítimo inca del Tahuantinsuyo. Simplemente, ¿qué pensó Pizarro? No se quiso arriesgar ni a liberarlo y que pudiera reunificar sus hombres, ni a mandarlo a España y que se pudiera entender con el emperador Carlos V, ¿no? Que no era nada descabellado que el emperador se pudiese entender entre emperadores y pactar algún sistema digamos, de tributación con respecto a España y mantenerlo en el trono, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ya digo, las cosas hay que entenderlas en su contexto, que fue una decisión, digamos, que traicionó el pacto al que habían alcanzado y que fue una decisión, pues por lo menos desde el punto de vista actual, pues poco justificable, sí, pero bueno, en la guerra se actúa así y hay que entenderlo en ese contexto. Bueno, algunos dicen que Pizarro no había tenido más remedio que ordenar la ejecución de Atahualpa, ¿no? Aún en contra de su Bueno, y voluntad. espero que se fuera andando de Soto fuera, que se supone, entre comillas, que era amigo, que en realidad tampoco era amigo, tenía sus propios intereses personales Hernando de Soto por tener una buena relación con Atahualpa. También espero que no estuviera allí en Cajamarca Hernando de Soto para hacer esa votación y tomar esa decisión si lo liberaban o si lo ejecutaban, ¿no? O sea que, bueno, que todo está rodeado un poco, yo creo que a veces, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, que se quitó de encima pues, a un personaje peligroso o que él entendía que era peligroso en esos momentos para él, y bueno, y se lo quitaron de encima, ¿no? Hay que tener en cuenta, Pizarro no era ningún santo, pero tampoco Atahualpa, ¿no? O sea que aquí me refiero que estamos hablando de guerreros, bueno, de alguna forma, como todo guerrero, pues con las manos manchadas de sangre, ¿no? Pero no pasa nada, la historia es como es y hay que entenderla así. O sea, que usted cree que lo que señalan algunos cronistas, por ejemplo,
lo cito, yo vi de llorar al marqués de pesar por no poderle dar la vida. O sea, de Pizarro llorando, ¿es verdad o es un mito o es o lo que señalan los cronistas? Hay algún cronista que lo cita, pero todos son cronistas pizarristas. Mm, Otros cronistas no tan vinculados a Pizarro no dicen exactamente eso. Bueno, pues tampoco estuve yo allí para saberlo, ¿no? No sí, sé, primero no sé si ocurrió o no ocurrió, probablemente sí que ocurrió. No sé si lo hizo sinceramente o si lo forzó. Y también me cuesta creer que él, si hubiera querido frenar esa ejecución, no hubiera podido frenarla, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? No dejaba de ser la cabeza visible de esa conquista, ¿no? Por tanto, bueno, la verdad que yo tampoco ni le quito ni le doy la razón a nadie, ¿no? Habría que ver cómo fueron esas circunstancias. Yo me da la impresión personal a mí que se lo quiso quitar de encima, ¿no? Y dentro de la lógica de la guerra, pues también tiene su propia explicación, ¿no? O sea, en la lógica de la guerra, de una conquista, Cusco estaba todavía en manos de ellos, ¿no? En manos de Quisquín, ¿no? O sea, que todavía no había conquistado nada, ¿no? Prácticamente, bueno, pues en ese contexto de la guerra, pues él sintió que podía ser una debilidad muy grande para ellos soltar a Atahualpa. Hay que pensarlo, es que podía ser peligroso. Y sí. Atahualpa era el legítimo inca y podía recabar tropas, ¿no? Y ponerle las cosas muy difíciles a Pizarro. Así es. Bueno, ya nos quedan 6 minutos, don Esteban, y quisiera, pues, por último, aprovechando los 490 años de la Fundación de Lima, preguntarle qué impacto tuvo la Fundación de Lima por parte de Pizarro en la historia y el devenir del Perú y en dónde también pueden conseguir su libro, en dónde está disponible, la nueva reedición. Bueno, la fundación de Lima fue clave porque decidieron al final que la capital, digamos, del virreinato, en ese momento de la gobernación, no podía estar en los Andes, sino que tenía que estar en la cercanía a la costa, ¿no? Y ahí se funda esa ciudad de Lima y bueno, y tuvo una importancia grande. Fíjate si acertó en la fundación, que casi 5 siglos después sigue siendo la capital del Perú, ¿no? Por tanto, se convirtió muy pronto, se convirtió en una ciudad muy populosa y muy importante de cara a los peruanos, que dicen, no, es que nosotros fuimos grandes con el Tahuantinsuyo, después entramos en decadencia, porque mira ahora que somos un país, bueno, relativamente atrasado. Bueno, Lima se convierte en una de las ciudades más populosas del mundo. El Virreinato del Perú, como el de Nueva España, una de las zonas más ricas del mundo. Yo diría que incluso más rica que la propia España de aquel tiempo, ¿no? Por tanto, bueno, pues ahí estuvo el legado hispánico. Que hubo perdedores, por supuesto, que desapareció el Tahuantinsuyo, por supuesto, que era también un gran imperio. Era un gran imperio con sus cosas, con sus atrocidades, como todo, con sus puntos oscuros, como toda la civilización. Era una gran civilización, yo no lo niego. Pero bueno, pues ahí está lo que creó Pizarro, que es el germen de lo que actualmente es Perú y forma parte importantísima de la historia de Perú y no se puede ocultar ni esconder, forma parte del pasado de los peruanos y ahí debe estar. Y yo creo, me siento bastante satisfecho con esta colocación de la estatua, esta vuelta de Pizarro otra vez al centro de Lima, porque interpreto que es como debe ser, ¿no? Y como hemos visto en esta entrevista, tampoco es que piense que Francisco Pizarro fuese un santo, ¿no? Bueno, fue un guerrero de su tiempo que hizo lo que hizo, pero que es una pieza esencial en lo que hoy es Perú, sin la cual no se puede entender. Así es, don Esteban. ¿Y en dónde pueden conseguir la nueva reedición de su libro? ¿En dónde está disponible? Bueno, pues vuelve a estar en todos los portales. Está, por supuesto, en Perú, en la librería El Virrey, en Comunistas y en España, pues en las principales librerías, Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés y, por supuesto, Marcial Pont y las principales librerías españolas. O sea que es un libro, los libros de Planeta y en este caso de crítica no son difíciles de conseguir porque es una editorial que surte sin ningún problema. Si en alguna librería no hay, el librero sabe perfectamente dónde y cómo pedirlo para que se lo puedan proporcionar. Don Esteban, pues muchísimas gracias por estar una vez más en Venezuela Provincial. Las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. Bueno, pues nada, pues Emilio, como siempre, he estado muy a gusto en el canal y lo que espero, bueno, ha sido un poco mi visión de las cosas, pero espero que sea enriquecedora y que les guste a tus oyentes, ¿no? O a Sí, tus bueno, seguidores. muchísimas gracias por aceptar una vez más la invitación, don Esteban. Por ahí en el futuro, pues seguro que estaremos hablando de sus próximos proyectos. Por ahí
viene uno importante sobre Cristóbal Colón, que le deseamos toda la suerte en la publicación de ellas. Así que bueno, recordarles también a nuestro público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, don Esteban, lo que cuesta una lata una lata de refresco, ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un saludo y abrazo a nuestros mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, don Esteban, le mando un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Vale, un abrazo. Chao, chao, adiós.